Hola, mi nombre es Violeta Coyol Chacha. Voy a hablarles acerca de la evolución de las ideas penales. La manera en la que ahora conocemos al derecho penal, a su proceso de investigación e incluso sus castigos y sanciones son muy distintas a la manera en que antes se aplicaban. Para que el proceso y el derecho penal sea lo que es hoy en día, tuvieron que pasar por diferentes etapas. Estas son 5. La venganza privada, la venganza divina, la venganza pública, el periodo humanitario y la actual, que es la etapa científica. A continuación voy a hablarles de manera más específica de cada una. Voy a empezar por la número 1, que es la etapa de la venganza privada. La venganza privada también suele llamarse la venganza de la sangre. El castigo se depositaba en los particulares, es decir, que si alguien cometía algún delito sobre una persona, esa misma persona tenía derecho de tomar revancha por su propia cuenta. Ellos se manejaban por la ley del talión, es decir, ojo por ojo y diente por diente, precisamente con la finalidad de que no hubiera un exceso a la hora de tomar revancha. Es decir, que solamente que el castigo no fuera mayor al crimen cometido y simplemente causara un daño de la misma magnitud. La venganza divina es la segunda etapa. La venganza divina iba proyectada a los proyectos de divinidad para satisfacer la ira. Estaba a cargo de la clase sacerdotal. La venganza divina era el castigo que se implementaba a quien causara daño en virtud de las creencias divinas, como rituales mágicos y de hechicería. En este periodo se estima que los delitos es causa de descontento de los dioses y para aplacar su ira se crea la represión penal. Normalmente en esta etapa se crean castigos crueles y excesivos. La tercera etapa es la venganza pública. Era un acto de venganza ejercida por algún representante del poder público, como por ejemplo el tribunal, que juzgaban en nombre de la colectividad. En esta etapa se imponen castigos y penas aún más crueles e inhumanas. La tortura, por ejemplo, era uno de los métodos utilizados para obtener confesiones o revelaciones importantes antes de ser ejecutados. En esta misma etapa es cuando nacen los calabozos, la jaula de hierro o de madera, la argolla de pesada, que era un instrumento que iba amarrada al cuello. La cuarta es el periodo humanitario. Es una ley física que a toda acción corresponde una reacción de igual intensidad, pero contrario a la excesividad y crueldad sigue un movimiento más humanitario de las penas y en general en todo el sistema penal. Tomó un cuerpo hasta la mitad del siglo XIII con César Bonesana, marqués de Beccaria, y John Howard. Esta etapa surge como una reacción de la sociedad por un fin más humanitario en el derecho penal, para dar un giro a la dureza de este mismo derecho. En esta etapa surgen grandes pensadores, filósofos y humanistas, de los cuales sus ideas influyeron y aportaron para el derecho penal, entre los cuales destacan los ya antes mencionados César Bonasera, marqués de Beccaria, y John Howard. Se puede decir que en el derecho penal actual surge a partir de 3 precursores: César Bonasera, Pablo Anselmo Bon y Francisco Carrara. Por último, la etapa científica. Se habla de la etapa científica a partir del momento en el que se empiezan a sistematizar los estudios sobre la materia penal. La etapa inicia con la obra del marqués de Beccaria y culmina con la de Francisco Carrara. En esta etapa se manifiestan los principios del periodo humanitario, pero se profundizó científicamente respecto del delincuente. Carrara considera que el castigo no basta por humanizado que sea, sino que además se requiere llevar
a cabo un estudio de personalidad al sujeto y analizar a la víctima. Es indispensable conocer el porqué del crimen, saber cuál es el tratamiento que debe de llevar para readaptar al delincuente y al sujeto, y sobre todo prevenir la posible comisión de nuevos delitos. Respecto de la pena, se estima que un tratamiento y que el sujeto no son y el sujeto son productos de las propias fallas sociales con influencia en los factores de índole diversa y interna y externa. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Este fue el tema de la evolución de las ideas penales.